Resolución del trabajo práctico número 8 de pH y soluciones buffers. Las preguntas de teoría no las vamos a resolver acá en el Power porque son básicamente de teoría y las pueden resolver con los apuntes. Pero al margen de eso, la resolución del trabajo práctico en formato Word, digamos, sin Power, la tienen completa en la plataforma. Acá vamos a desarrollar algunos problemas que pueden llegar a resultarle un poco más complejos para ver cómo se resuelven. Entonces, dice, señala el producto de disociación de las siguientes sustancias. Cloruro de sodio. Tenemos el cloruro de sodio. ¿Qué tengo que saber acá? Disociar, acuérdense que es separar en iones, entonces tendría que separar el sodio y el cloro. Tengo que saber la carga. Como el cloro puede tener más de un número de oxidación, me resulta más complejo. El sodio pertenece al grupo 1, por lo tanto tiene número de oxidación más 1. Entonces, el cloruro de sodio se va a disociar en sodio más 1 y cloro. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que la cantidad de átomos en los reactivos sea igual que en los productos. Por lo tanto, el sodio, tiene que haber un sodio, un cloro, un cloro. Quedan igual. El ácido carbónico. El ácido carbónico, ¿qué vos vas a ver? Se va a disolver. Si es carbónico, termina en ico, número de oxidación más grande, el anión que va a dar lugar va a ser el carbonato. Entonces, tengo que saber la cantidad de carga que tiene ese carbonato. ¿Se acuerdan quién me daba la carga del anión? La cantidad de hidrógenos que tiene. Entonces, si el ácido carbónico tiene 2 hidrógenos, su disociación, que va a ser hidrógenos más carbonatos, la carga del anión, ¿cuál va a ser? Menos 2. Entonces, igualo, ¿cuántos hidrógenos tengo acá? 2. Y de este lado, 1. Por lo tanto, tengo que agregar 2 hidrógenos. Un carbonato de este lado, un carbonato de este lado. Ojo acá. Presten atención. Este 2 que está acá abajo es la atomicidad. Esto ya lo hemos visto, pero se suelen confundir. Es la atomicidad, es decir, que me da la cantidad de átomos de un determinado elemento que tengo para formar una molécula. El 2, que está arriba, que generalmente tiene una carga, o el número, que es un superíndice, que generalmente tiene carga, que es el número de oxidación. Y el número que está delante de la molécula es la molecularidad, es decir, el coeficiente estequiométrico. Los coeficientes estequiométricos de esta reacción, ¿cuáles serían? 1, 2, 1. Bien, sigamos. El próximo ejemplo, el ácido ortofosfórico, viene del ortofosfato. Entonces, sabemos, ¿qué carga va a tener el ortofosfato? Menos 3. ¿Por qué sé que es menos 3? Porque la carga del anión me la da la cantidad de hidrógenos. Si tengo 3 hidrógenos, el ortofosfato tendrá menos 3. Entonces, la disociación en agua, ¿qué va a ser? Cationes hidrógeno más el anión ortofosfato. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo de este lado? 3. Y de este lado tengo 1. Por lo tanto, tengo que igualar, me queda 3 hidrógenos. 3 hidrógenos, 3 hidrógenos, un fosfato, un fosfato. Este número no es igual a este. Recuerden, número de oxidación, coeficiente estequiométrico, atomicidad. Son 3 cosas distintas. Vamos con el siguiente ejemplo. Hidróxido de aluminio. Acá lo mismo. ¿Yo qué tengo que saber? La carga del aluminio. Si bien la puedo tener en mi listita de números de oxidación, quizás voy a tener algún metal que tenga más de un número de oxidación. Supónganse el cobre, que tiene más 1, más 2. ¿Cómo sé que aunque el número de oxidación actúa? Por la cantidad de oxidrilos. Entonces, la carga del catión, que es siempre el metal, me la va a dar la cantidad de oxidrilos. Entonces, el hidróxido de aluminio, ¿en qué se va a disociar? En catión aluminio, que va a ser más 3. ¿Por qué es más 3? Porque tengo 3 oxidrilos. Y el oxidrilo que tiene carga menos 1. Ahora, ¿esto está igualado? No. Yo tengo un átomo de aluminio,
tres átomos, tres oxidrilos, yo voy a tener 3 oxidrilos de este lado. Vamos con el siguiente ejercicio. Complete el cuadro con lo que corresponda, indicando en la última columna si la sustancia es ácida o básica. Esto se los voy a tomar. Les aviso, este ejercicio entra en el parcial. La sustancia. Entonces a mí me dan una sustancia X, no importa cuál, me van a dar un cuadro. Ustedes este cuadro en práctico lo tienen completo, solo es desglosado fila por fila para que nos quede espacio para ir resolviendo. Vamos a ir resolviéndolo paso por paso. Básicamente el mecanismo de resolución es el mismo para todos los pasos. Lo vamos a hacer una y otra vez, así en la ejercitación de la repitencia se nos graba el procedimiento. Si tenemos el procedimiento grabado, vamos a poder resolver absolutamente cualquier ejercicio. Cualquiera, porque es siempre lo mismo. Entonces, a mí en este caso me dan concentración de oxidrilos, y yo me piden que averigüe concentración de hidronios. Y a mí me piden que averigüe concentración de oxidrilos, pH, pOH, y encima diga si la solución es ácida o básica. Entonces, ¿qué sé? Yo sé que tengo la concentración de hidronios. Con la concentración de hidronios, ¿yo qué puedo calcular? El pH. ¿Cómo calculaba el pH? Es el menos logaritmo de la concentración de hidronios. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Menos logaritmo de la concentración de hidronios a 4,27. Entonces puedo calcular el pH 4,27. Con este valor de pH, ¿qué hago ahora? ¿Qué otro dato sé? ¿Qué puedo calcular? ¿Qué dato conozco? Que el pH y el pOH, ¿a qué es igual? A 14 por el producto iónico del agua. Entonces, si yo conozco el pH, ¿qué puedo calcular? El pOH, que va a ser igual a 14 menos el pH, me va a dar un valor de 9,73. Entonces, ese valor de pOH 9,73, yo ya lo tengo. Y con ese pOH, ¿qué otro dato puedo calcular? La concentración de oxidrilos. ¿Cómo la calculo la concentración de oxidrilos? La concentración molar de oxidrilos, ¿a qué va a ser igual? A 10 elevada a la menos pOH. Viene de despejar la fórmula de que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces, si yo sé que es igual a 10 a la menos pH, esto aquí en realidad es igual al antilogaritmo del menos pOH. ¿Cómo lo escribo yo en la calculadora? Voy a poner shift para buscar la función anti, log, menos, este menos se los pongo en rojo porque si no ponen el menos les va a dar cualquier cosa al resultado, el valor del pOH, que en este caso es 9,73. Esto nos va a dar un valor de 1,86 por 10 a la menos 10. Entonces escribo la concentración de oxidrilos. Ahora, me dicen, diga si la solución es ácida o básica. Ojo acá, ojo acá. Acá ustedes tienen esta columnita muy pegada. Entonces, decidan si van a tomar como parámetro pH, que es lo que yo les sugiero que hagan. Entonces dicen, pH menor de 7 es ácido, pH mayor de 7 es básico. Entonces el pH menor de 7 es 4,27, por lo tanto es una solución ácida. La sustancia B, en este caso puntual, nos dieron la concentración molar de oxidrilos. Recuerden que la concentración de cationes hidronios y de oxidrilos son concentraciones molares, moles por litro. Dicho esto, si tengo la concentración de oxidrilos, ¿qué es lo que yo puedo calcular? El pOH. ¿Cómo calculamos el pOH? Es igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Esto que va a ser igual a 7,07. Entonces escribimos nuestro pOH 7,07. Una vez que yo tengo el pH, ¿cuál es mi próximo paso? Calcular el pH. ¿Por qué? Porque yo sé que pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, pH va a ser igual a 14 menos el pOH, que me va a dar 6,93. Coloco 6,93 en mi cuadrito.
6,93 es lo que nos da el pH. Entonces, a partir del pH, ¿qué puedo calcular? ¿Qué me queda? La concentración de hidronios. ¿Cómo la calculo? Con el valor del pH. Yo sé que la concentración de hidronios es igual a 10 elevado a la menos pH. Es decir, igual al antilogaritmo del menos pH. ¿Cómo lo escribo en la calculadora? Shift, log, shift, acuérdense que en algunas calculadoras puede salir como shift o como inv, de función inversa. Es lo mismo. Log menos, este sí menos es básicamente muy importante, el valor del pH, que es 6,93. Esto nos va a dar 1,17 por 10 a la menos 7. Lo pongo en el cuadrito. Me dice, diga si la solución es ácida o básica. Lo mismo que hablábamos recién, es básica prácticamente neutra, pero yo tengo que poner que es ácida porque tiene pH menor de 7. Sustancia C. ¿Qué datos me dieron acá? pH 6,4. Entonces, el pH si es 6,4, a partir del valor de pH, ¿qué puedo calcular yo? Acá puedo hacer dos caminos, no importa el orden, es lo mismo. Podemos o bien calcular el pH o bien calcular la concentración de moles de hidróneo, la concentración molar de hidróneos. Entonces, hacemos. Yo tengo el pH, que puedo calcular la concentración molar de los hidróneos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? La concentración molar de hidróneos va a quedar igual a 10 elevado a la menos pH. Esto es igual al antilogaritmo del menos pH, es decir, que voy a apretar Shift, log, menos, importante ese signo, el valor del pH que es 6,4. Esto me va a dar 3,98 por 10 a la menos 7, que es lo que tengo que poner en mi cuadrito. A partir de este mismo valor de pH, yo sé que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, el pOH que va a ser igual a 14 menos el pH, que es igual a 14 menos 6,4, igual a 7,60. Coloco mi 7,60 en el cuadrito. A partir del valor de pOH, ¿qué puedo calcular? Con ese valor de pOH puedo calcular la concentración molar de los oxidrilos. ¿Cómo lo hacemos? La concentración de oxidrilos va a quedar igual a 10 menos, elevado al menos pOH. Esto se calcula como el antilogaritmo del menos pOH. Hacemos este mismo proceso. Shift log menos el pOH, que es 7,60 en este caso, me va a dar un valor de 2,51 por 10 a la menos 8, que es el valor que tengo que poner en el cuadrito. Ahora, ¿esta solución es ácida o básica? Me fijo en el pH, así no me confundo. pH menor de 7 es ácida. Entonces, la solución es ácida. La sustancia D, ¿qué dato me dieron? El pOH. Entonces, yo a partir de este dato tengo que calcular el resto. Entonces, acá lo mismo que en el punto anterior. A partir del pOH tengo dos caminos. O calculo el pH o calculo la concentración de oxígenos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular, a mí se me ocurre es calcular la concentración de oxidrilos antes, pero pueden calcular el pH, es exactamente lo mismo. Entonces, si calculamos la concentración de oxidrilos, ¿qué sabemos? Que la concentración de oxidrilos es igual a 10 elevado al menos pOH. Esto que es igual al antilogaritmo del menos pOH. ¿Qué hago para calcularlo? Pongo en la calculadora Shift, logaritmo decimal, menos el valor del pOH, que ¿cuánto es? 8,9. Esto me va a dar una concentración molar de oxidrilos de 1,25 por 10 a la menos 9, que es el valor que pongo en el cuadrito. Entonces, dijimos que a partir de del pOH podíamos calcular concentración molar de oxidrilos o bien pH. Entonces vamos al pH. ¿Cómo lo calculo? Yo sé que pH más pOH es 14, por lo tanto el valor del pH va a ser igual a 14 menos el pOH, que me va a dar 5,1. Yo tengo mi valor de pH, que lo coloco en el cuadrito. Una vez que yo tengo el valor de pH, ¿qué es lo que puedo calcular? La concentración molar de hidróneos. ¿Cómo la calculamos? Igual. Concentración molar de hidróneos, recuerden que los corchetes indican concentración molar.
va a ser igual a 10 elevado a la menos pH, que es el antilogaritmo del menos pH. ¿Cómo lo calculo cómo lo pongo en la calculadora? Shift log menos el valor del pH, que es 5,1. Entonces eso me va a dar 7,94 por 10 a la menos 6 moles por litro de hidrógeno. Entonces me dice, la solución es ácido básica, me voy al pH, tengo un pH 5,1, la solución es ácida. Vamos al problema 7. Se diluyen 4,5 gramos de ácido nítrico en 2 litros de agua. En el recipiente se comprueba que hay 1,23 moles de hidrógeno. En base a este dato, calcule pH, pOH, concentración molar de hidrógenos y concentración molar de oxígenos. ¿Yo qué necesito acá? Y esto es como muy importante. La concentración molar de los hidrógenos. ¿Por qué me refiero a molar? Yo dije que tengo 1,23 moles, pero la concentración molar es en moles por 1 litro. Eso es la concentración molar de hidrógeno, repito, mol por litro. Ahora, este 1,23 moles que yo encontré, ¿en qué volumen están? En 2 litros. Por lo tanto, si en 2 litros tengo 1,23 moles de hidrógeno, en 1 litro voy a tener X. Esto es igual a 1 por 1,23 dividido 2. Simplifico. Volvemos a nuestras queridas reglas de 3 de soluciones. Me va a dar 0,61 moles, ¿en qué volumen? En 1 litro. Esto es concentración molar. Si yo hubiera hecho todos mis cálculos con 1,23 moles de hidrógeno, hubiera tenido un error y todos los problemas hubieran estado mal. Todos los cálculos hubieran estado mal. ¿Por qué? Porque, repito, la concentración, el pH es el menos logaritmo de la concentración molar de hidrógenos, no del 1,23 en 2 litros. Entonces, una vez que yo ya tengo la concentración molar de hidrógenos, vuelvo a hacer todos los mecanismos que hemos hecho. La concentración molar de hidrógenos me va a quedar a 0,61 molar, por lo tanto, puedo calcular el pH. ¿Cómo se calculaba el pH? El menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. ¿Qué hago acá? Lo vamos a hacer como los dibujitos de la calculadora. Menos logaritmo, escribo 0,61, me va a dar 0,21. Ese es mi valor de pH. Si yo tengo el valor del pH, ¿qué puedo calcular? El pOH. ¿Cómo lo calculo? Yo sé que el pH es 0,21 y sé que pH y pOH es igual a 14 siempre, siempre, siempre. Entonces, tengo que el pOH va a ser igual a 14 menos el pH, eso me va a dar 13,79. Una vez que tengo el valor del pOH, ¿qué puedo calcular? La concentración de oxidrilos. ¿Cómo calculábamos la concentración de oxidrilos? Era igual a 10 elevado a la menos pOH, que es igual al antilogaritmo del menos pOH, que ¿cómo lo pongo en la calculadora? Shift log menos el valor del pOH, que es 13,79. Eso me da 1,62 por 10 a la menos 14. Entonces, nuestras respuestas, ¿cuáles serían? Mi pH, que me dio 0,21, el pOH, que me dio 13,79, la concentración molar de hidrógenos, que me dio 0,61, que la teníamos en la diapositiva anterior, y la concentración molar de oxidrilos, que es igual a 1,62 por 10 a la menos 14. Si se fijan, son los mismos pasos que hicimos para resolver el cuadro, con la única cosita que le agregamos es el tema de la concentración. Problema número 8. Se diluyen 1,5 gramos de ácido sulfúricos en 3,5 litros de agua. En el recipiente se comprueba que hay 1,75 moles, 1,75 por 10 a la menos 5 moles de hidrógeno. En base a este dato, calcule pH, pOH, concentración de hidrógeno y concentración de oxígeno. Acá, ¿qué me dice? Que encontraron 1,75 por 10 a la menos 5 moles de hidrógeno, pero ¿en qué volumen?
en 3,5 litros. ¿Me sirve este dato? No, porque yo necesito concentración molar, es decir, tomada en 1 litro. Entonces, 3,5. Encuentro 1,75 por 10 a la menos 5 moles, en 1 litro voy a encontrar X. 1,75 por 10 a la menos 5 es dividido 3,5. Simplifico los litros y me va a dar 5 por 10 a la menos 6 moles. ¿En qué volumen? En 1 litro. Por lo tanto, es 5 por 10 a la menos 6 molar. Yo ya tengo mi concentración de hidronios, ¿sí? A partir de la concentración de hidronios que puedo calcular el pH. ¿Cómo se calculaba el pH? Menos el logaritmo de la concentración de hidronios. Entonces me voy a la calculadora, que escribo menos logaritmo. La concentración de hidronios, ¿cómo es? 5 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué voy a escribir? 5, pongo por 10, la tecla por 10 elevado a la X, me va a la menos 6, porque este menos 6 es lo que eleva a la X, me va a dar 5,30. ¿Eso qué va a ser? Mi pH. El pH es 5,30. Si yo ya tengo el valor del pH, que es 5,30, voy a calcular el pOH. El pOH, ¿cómo lo calculo? pH más pOH es igual a 14, por lo tanto el pOH es igual a 14 menos el pH, que me va a dar 8,70. 8,70, tengo el pOH. Una vez que tengo el pOH, que puedo calcular la concentración de oxidrilos. ¿Cómo calculábamos la concentración de oxidrilos? Es igual a 10 elevado a la menos pOH, que me queda el antilogaritmo del menos pOH, a que es igual a shift log menos el valor de pOH, que es 8,70. Esto me va a dar 1,99 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces, acá tengo el valor del pH que me daba 5,30. Calculo el pOH, que es 8,70. La concentración de moles hidronios, que es 0,5 por 10 a la menos 6. Y la concentración de oxidrilos, que es 1,99 por 10 a la menos 9. Y acá, el problema número 9. Se diluyen 0,75 gramos de hidróxido de sodio en 850 mililitros de agua. En el recipiente se comprueba que hay 0,16 moles de oxidrilo. En base a este dato, calcule pH, pOH, hidronios, la concentración molar de hidronios y la concentración molar de oxidrilos. Entonces, acá que tengo que tener en cuenta, los 850 mililitros, acuérdense que la concentración molar es mol por litro. O bien, el litro lo pasan a 1000 mililitros, o los 850 mililitros lo transforman en 0,85 litros. Entonces yo sé que si en 0,85 litros tengo 0,16 moles de oxidrilos, en 1 litro voy a tener X, que me va a dar 1 por 0,16 dividido 0,85, me queda 0,18 moles por litro. Esa va a ser mi concentración molar de oxidrilos. Una vez que soy la concentración molar de oxidrilos, puedo calcular el pOH. El pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? Menos logaritmo 0,18, escribo, me va a dar 0,74. Tengo el pOH, entonces, ¿qué puedo calcular? Si yo sé que el pOH es 0,74, puedo calcular el pH. ¿Cómo? pH más pOH es igual a 14. Entonces, el pH va a ser a 14 menos el pOH, que me queda 14 menos 0,74 es 13,26. Tengo mi pH. ¿Cómo puedo calcular? La concentración molar de cationes hidróneos. Hacíamos, como es igual a 10 a la menos pH, que es igual al antilogaritmo del menos pH. ¿Cómo lo calculo? Shift log
menos el valor del pH, que es 13,26, esto me va a dar 5,49 por 10 a la menos 14. Entonces, tengo el pH que es 13,26, el pOH que es 0,74, la concentración de hidronios que es 5,49 por 10 a la menos 14, y la concentración de oxidrilos que es 0,18 molar. Último problema. Se diluyen 1,69 gramos de hidróxido férrico en 950 mililitros de agua. En el recipiente se comprueba que hay 0,26 por 10 a la menos 2 moles de oxidrilo. En base a este dato, calculé pH, pOH, con concentración molar de hidronios y concentración molar de oxidrilos. ¿Qué tengo que saber yo? Los 950 mililitros son 0,95 litros de la solución. Ahora, en todos estos problemas, si ustedes se han fijado, antes de seguir con todo el procedimiento, que es el mismo que hemos hecho en los problemas anteriores, se han fijado que aparece una masa. Estos datos son distractores, ya lo vimos cuando vimos soluciones. Ustedes, tranquilamente, cuando vean, se diluyen 1,69 gramos de hidróxido férrico en 950 mililitros de agua, ¿qué van a empezar a calcular? La molaridad del hidróxido férrico. ¿Me interesa la molaridad del óxido férrico acá, del hidróxido férrico acá? No, para nada, no la necesito. ¿Por qué? ¿Qué necesito? ¿La concentración molar de iones oxidrilo o de iones hidronios? No necesito la del hidróxido férrico puntualmente. ¿Por qué? Porque me están dando los moles que encontraron en el recipiente. Si yo no tuviera los moles que encontraron en el recipiente, y sí, por ahí a partir de la molaridad del hidróxido férrico, podría llegar a calcular los moles oxidrilo, de acuerdo a la ecuación química. Pero como me los dan, no la necesito. Entonces, ojo, no pierdan el tiempo, no se confundan, porque estos son distractores. Ya lo vimos en soluciones. Bien, dicho esto, dijimos que encontramos 0,26 por 10 a la menos 2 moles de oxidrilo. Entonces, yo sé que los voy a encontrar en cuanto en 0,95 litros, encontré 0,26 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, en un litro, ¿cuánto voy a encontrar? X. 1 por 0,26 por 10 a la menos 2 dividido 0,95, esto es igual a 2,73 por 10 a la menos 3 moles, ¿en cuánto? En un litro. Por lo tanto, la concentración molar de oxidrilos va a ser 2,73 por 10 a la menos 3. Si yo tengo la concentración molar de oxidrilo, ¿qué calculo? El pOH. El pOH que era igual al menos logaritmo de la concentración molar de oxidrilos. ¿Qué hago? Escribo en la calculadora menos logaritmo, y ahora tengo que escribir la concentración molar. Se los escribí con las teclitas por las dudas para que no se pierdan. Escribo 2,73 y para escribir este exponente que tengo que poner la tecla por x elevado a la x. Y ahí le agrego el menos 3 que sería ese exponente. Esto me va a dar igual a 2,56 que es el valor del pOH. Una vez que tengo el pOH, ¿qué puedo calcular? El pH como pH más pOH es igual a 14, por lo tanto el pH va a ser igual a 14 menos 2,56, que es igual a 11,44. Tengo mi valor de pH. ¿Qué voy a calcular? La concentración de iones hidronio. ¿Cómo la calculaba? 10 elevado a la menos pH, el antilogaritmo del menos pH. ¿Cómo lo escribo en la calculadora? Shift log menos el valor del pH, que es igual a 11,44. Esto me va a dar 3,63 por 10 a la menos 12. Entonces, me queda que el pH es igual a 11,44, el pOH es igual a 2,56, la concentración de moles hidronios 3,63 por 10 a la 12, y la concentración de moles oxidrilo es 2,73 por 10 a la menos 3 molar. Y en este preciso instante terminamos el práctico número 8. Espero que les sirva.